Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me escuchan? Jocelyn, Yameli, ¿cómo están? Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, profesora. ¿Cómo está, Yameli? Iniciamos nuestra consulta académica del curso de lenguaje. Me dice Yameli si podemos resolver la pregunta 8, 11 y 12. Vamos a ver esta pregunta 8. A ver, en esta semana es la segunda parte justamente de los fonemas suprasegmentales que corresponden a dos en el español, al acento y al tono, ¿no es cierto? Ambos cumplen una función distintiva. En el caso del acento, el nivel de palabra puede variar la ubicación de su acento. Por ejemplo, canto a cantó, está variando la ubicación de esa sílaba. La mayor fuerza de voz recae en la primera como grave, en la penúltima, y en la palabra cantó como aguda recae en la última sílaba. Entonces ahí se cumple una función distinta. En el caso del tono, también puede suceder siempre y cuando haya un enunciado, ¿no? Una oración enunciativa, puede afirmar o negar, y una oración interrogativa directa total. Solo en estos casos va a poder cumplirse esa función distintiva. En las demás oraciones que pueden tener un tono descendente, se encuentran las oraciones interrogativas, pronominales o parciales. También está la interrogativa indirecta total, las oraciones exclamativas o imperativas. Todas ellas también pueden tener el tono descendente, pero no van a cumplir esa función distintiva. En el caso de un tono horizontal, va a, digamos, aparecer solo en los enunciados inconclusos, ¿no? O incompletos. Suelen estar los puntos suspensivos en esa formación. Entonces, ustedes tienen que recordar básicamente la función distintiva en el caso del tono a nivel de oración, entre una oración enunciativa y una interrogativa directa total, ¿no? Me va a dar una respuesta de un sí o un no sencillo. Y luego vieron justamente sobre la sílaba. Y eso corresponde a la pregunta 8, ¿no? Que la sílaba es la unidad mínima, nos dice, de pronunciación. La formación de la sílaba puede darse a través de un elemento principal y uno que vamos a hallar antes o después, que van a ser los márgenes silábicos. En este caso que recae sobre las consonantes y las vocales que actúan como núcleo. Hay varias clases de sílabas, por ejemplo, de acuerdo a la concretización, nosotros podemos encontrar sílabas fonológicas, sílabas fonéticas y las sílabas ortográficas, que es la que nosotros trabajamos, ¿no? Cuando segmentamos en esas unidades. Pero también están las sílabas de acuerdo a su intensidad. Entonces podemos hablar de una sílaba tónica y de una sílaba átona. La tónica es la que tiene mayor fuerza y la átona la que carece de ese acento. Y cuando hablamos de una sílaba de acuerdo a la terminación, esta se clasifica en sílabas libres o abiertas cuando termina en vocal y sílabas trabadas o cerradas cuando termina en consonante. Entonces, cada unidad tiene entonces
esta clasificación, ¿no? Por eso que al decir trampolín, en tran termina en consonante, entonces es trabada, termina en vocal po, es libre, y lin es trabada también porque termina en consonante. A su vez, yo puedo combinar. Esta es trabada y a la vez es tónica, ¿no? Porque tiene la mayor fuerza de voz. Y así puedo seguir clasificando. Ya después vienen los grupos vocálicos. Ahora, respecto a la pregunta 8, ya no puedo borrar. Ustedes tienen también su solucionario. Decía, ¿no? En su estructura, la sílaba presenta un núcleo, en español es la vocal, y márgenes silábicos, que son las consonantes, ¿no? En función de ello, marque la alternativa que presenta más sílabas con margen silábico posterior. Es decir, que la consonante, que termine en consonante, ¿no? Eso es lo que me están diciendo, que termine en consonante. Aquí vamos a ver que en la oración A había 7 sílabas con margen silábico posterior. A ver, dice, durante el verano. Acá en durante, acá estarán, porque termina en consonante. El verano, acá no hay ninguna, todas terminan en vocal. Ismael, está is, la sílaba, ¿no es cierto? Ismael, acá está también el, ¿no? Termina en consonante. Suele, acá no hay ninguna. Ir, ir. A la playa, bien, vocales. Sombrillas, sombrillas, estas son. Y también jazz, ¿no? A ver si hemos reconocido y si es que hay 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, no, acá faltó este, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, había 7 sílabas que tienen el margen silábico posterior. Recuerda que posterior es porque está terminando en consonante, ¿ya? Todas terminan en consonante. Entonces será cuestión de ir contando. Claro, es engorroso quizás estar observando, pero estamos observando. Al momento de ir silabiando, pues puedo detectar la terminación de esa sílaba, ¿ya? Hasta ahí, Yamelí, ¿estamos de acuerdo? Sí, profesora. Disculpe, y si nos dice anterior, quisiera decir que inicia con una consonante, Con ¿verdad? una consonante, así es. Ese es el juego de palabras, ¿no? Sí, las consonantes entonces pueden estar antes o pueden estar después. Entonces acá me condicionaban a que sean posterior, ¿no? Si hubiera sido anterior, por ejemplo, podríamos elegir do, ¿no? Con, por acá. Entonces la mayoría de palabras presentan, ¿no? Consonantes al inicio. Casi siempre, ¿no? Pocas empiezan con vocales, pero sí lo hay. Bien, entonces no había más, ¿no? A ver, una señora amable, cabello rojo, te busca robar. ¿Mm? Capuz 2. 1, 2, 3. No llegaban a 7, ¿no? En ninguna opción. La mayoría termina en vocal. Había 4. Ya. Entonces la 8 ya está, era la letra entonces A, la respuesta correcta.
No ha habido ningún cambio. ¿Cuál era la otra pregunta? La pregunta 11. A ver. Aquí tenemos que fijarnos en la concurrencia de vocales, ¿no? Esa secuencia vocálica que puede dar origen a los dictongos cuando hay dos vocales que van a formar una misma sílaba, ¿no? Pero hay combinaciones. Una de las combinaciones es que dos vocales cerradas diferentes forman un dictongo. Puede ser una I con una U con una I, ¿no? También hay dictongo cuando, por ejemplo, una vocal abierta se une a una vocal cerrada o viceversa. Para esta pregunta tenemos que fijarnos en esta combinación acá, ¿no? ¿Cuáles son las vocales abiertas? Tendríamos que empezar por ahí, ¿no? Una vocal abierta se incluye a la vocal a la vocal E y a la vocal O. Y la vocal cerrada, pues va a ser la I y la U. Entonces, combinando estas vocales, si hay una seguida de la otra, entonces puede dar origen a los dictongos, a los triptongos o al hiato. Como les decía, para que haya un dictongo, entonces uno, la vocal abierta, cualquiera de estas, al lado de una vocal cerrada. Esa es la condición. La palabra convoy, esta consonante Y tiene sonido vocálico, ¿no? Por lo tanto, no se asume como consonante, sino como una vocal. Entonces, aquí habría dictongo, por eso abierta y se considera como una cerrada. En el caso de cohibido, la consonante H no tiene un sonido, por lo tanto no afecta la unión. Entonces, simplemente permanece en una misma sílaba, ¿no? Y digo coi, vocal abierta, vocal cerrada. Eso es entonces la primera combinación. ¿Qué pasaría si la vocal abierta llevara tilde? Pues no afectaría en nada. Simplemente si aparece con alguna tilde es porque se está sometiendo a las reglas generales de tilación. Nada más, ¿no? La otra combinación es a la inversa. Primero la vocal cerrada y luego la vocal abierta. Cuervo, cerrada es la U, la E es abierta. Pertenecen a una misma sílaba. Cielo igual, cerrada la I y la E es una vocal abierta. Pero si una vocal abierta tuviera tilde porque se ha sometido a las reglas, pues simplemente se mantiene la unión. Es el caso, por ejemplo, de diálogo, ¿no? Si yo pronuncio diálogo, por la ubicación de la sílaba tónica es una esdrújula, la cual se somete a las reglas y se tilda sobre la vocal abierta. Entonces, pero aquí, por la concurrencia de las vocales, la vocal cerrada se une a la vocal abierta. Entonces, todo esto permanece en una misma sílaba. ¿Ven? Permanece en una misma sílaba. Entonces, hay unión entre ambos. No afecta que la vocal abierta lleve tilde. Lleva solo porque se aplican las reglas generales de tilación. Y la última combinación del dictongo es que haya dos cerradas. Pero no, recuerden que la cerrada es la I o la U. Las dos cerradas tienen que ser diferentes. O sea, puede ser una U con una I. Concluido, por ejemplo. La U con la I nunca se separa, forma siempre dictongo.
Pingüino. En este caso, en el sonido wi, la U lleva dos puntitos. Eso significa que tiene diéresis, ¿no? Tiene diéresis y la diéresis implica que se va a pronunciar la U. Entonces digo wi. Por esa razón hay diptongo. Si no hubiese esa diéresis, el sonido sería gui, gui, y allí no habría diptongo. ¿Por qué? Porque hay ese dígrafo, la G y la U forman un solo fonema, entonces la U no se está pronunciando, ¿ya? Esa es la condición para el diptongo. La pregunta que me decía era la pregunta 11, ¿no? La pregunta 11 me decía, justamente contextualizado. El diptongo es una secuencia de dos vocales dentro de una misma sílaba. Considerando ello, determine la cantidad de diptongos en el texto. Entonces tengo que buscar, dice en el texto, Mozart fue, acá y miren, la U y la E, cerrada más abierta, dictón. Un compositor, no hay concurrencia vocales, prolífico, tampoco hay, que revolucionó. Este que, usted mira, profesora, pero acá está la U y la E. Así es. Pero aquí no hay diptongo porque la U no se está pronunciando. La QU, como dígrafo, está representado por el fonema velar K. Así que no hay dígrafo. Perdón, no hay diptongo. Revolucionó. Aquí veo una concurrencia vocal, la vocal cerrada, la I, está al lado de una vocal abierta, forma una sílaba. Ahí hay diptongo. Sio, en IO. Todos los géneros musicales de su época. Aquí ya no hay nada. Sus obras tampoco, incluyendo sinfonías. Acá veo en sinfonías la I más que cerrada, más la vocal A que es abierta, pero no es dictongo porque la vocal cerrada lleva tilde, o sea, se vuelve tónica, se vuelve más fuerte. Cuando eso sucede, se produce una ruptura, una separación de estas dos vocales. Entonces a esto lo vamos a llamar hiato, hiato. Por eso digo sinfonías. Se separa la I tónica de la A. ¿Sí? En cambio, en conciertos, conciertos, está la vocal cerrada, la I, al lado de una vocal abierta, formando una misma sílaba. ¿Ven? Una de las combinaciones. Digo, óperas, no había música de cámara. Lo situaron, acá en situaron, nuevamente observo la vocal cerrada, U, más una vocal abierta, forma una sílaba. Situaron. Como uno de los genios. En genios, la I cerrada más la O, que es una vocal abierta, forman una misma sílaba. El diptongo está presente en esta sílaba. En ños. Más grande de la historia. Historia. En ria. La cerrada la I más la vocal abierta. ¿Sí? Pero detrás de su música sublime, aquí no hay nada, no hay dos vocales que estén juntas. Hubo una infancia, acá nuevamente tengo la vocal cerrada, la I, más la vocal abierta, forma una sílaba. Difícil. Y una personalidad, nada, rebelde. Ya no había nada, ¿no? A ver, cotejemos si hay alguno que no hayamos subrayado. A ver. Entonces, esos son los dictongos que hemos encontrado.
¿Cuántos diptongos hallamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 diptongos. La respuesta es la A. ¿Ven? Como hemos identificado bien. A ver, esta fue, en revolucionó, en conciertos, se situaron, en genios, en historia, en infancia. ¿Ven? Todo lo que habíamos también señalado. Hasta ahí, chicos. ¿Está bien? ¿Están ustedes entendiendo esta revisión de las preguntas? Yameli, Jocelyn, Fiorella, Geraldine, Jair, que acaba de ingresar también. Profesora, disculpe, ¿por qué no iré incluyendo? ¿En dónde? A ver, incluyendo. Incluyendo. ¿Acá? Porque esta consonante no se pronuncia como vocal, está pronunciándose como consonante. Por lo tanto, no hay concurrencia de vocales. Solo la Y o Y al final de la palabra tiene ese sonido vocal, como en rey, hoy, ay, ¿no? En esos casos se pronuncia como vocal. En cambio, incluyendo, yendo, ahí tú lo estás pronunciando como una palatal, ¿no? Bien. Entonces es consonante, no hay diptongo. ¿Mm? ¿Alguien creo que me quería preguntar algo? No sé si Jocelyn, Geraldine o Yair. ¿Todo está claro esta pregunta? ¿Se entendió el diptongo entonces? Sí, profesora. Ya, muy bien. Vamos a ver ahora los hiatos. Para el hiato y el triptongo. Como hemos visto, el diptongo son dos vocales que forman una misma sílaba. Ya hemos visto cuáles son las combinaciones. ¿Y qué pasaría si alguna de estas vocales tiene tilde, ¿no? Pues no afecta la unión, no afecta para nada esta relación. Si la vocal abierta llevara tilde, no hay problema. O al revés, ¿no? Si llevara tilde, no hay ningún problema. Se mantiene la unión. Pero si la vocal cerrada es la que lleva tilde, ahí sí no. Ahí cambia todo. Pero si fuera la abierta, tranquilos, hay unión. ¿Ok? Entonces, por eso esas terminaciones que a veces escuchamos, ¿no? Misión, canción, esas terminaciones sion, como se vuelven aguda, cerrada, más abierta, que es este caso, entonces la combinación está aquí y se tila porque es una palabra aguda que termina en consonante N. Por esa razón lleva tilde. Pero el diptongo se mantiene, ¿no? El diptongo se mantiene. Esa unión se mantiene en cualquier caso. Ahora, ese es para comprobar, ¿no? En el caso del triptongo, serían 3 vocales, pero las 3 vocales deben de mantener un orden, una combinación. Esta combinación es que la vocal abierta esté entre dos vocales cerradas. Nada más. La vocal abierta, A, O, U, debe estar entre dos vocales cerradas. ¿Las cerradas pueden ser iguales o diferentes? Sí, no afecta en nada. La vocal abierta puede tener tilde, así es. ¿Afecta la unión?
No. Siempre habrá unión en estas combinaciones. ¿Ya? Entonces, la combinación es abierta más dos vocales cerradas. Por ejemplo, yo puedo decir, y hoy des, pues sí, ¿no? Y oyes. La vocal abierta, la O, se encuentra entre dos vocales cerradas. Entonces aquí hay una unión de tres vocales. Forma una misma sílaba. ¿Ok? Mata buey. El mismo caso de la Y, final de palabra, tiene sonido vocálico. Y buey, la vocal abierta es la E, está entre dos cerradas, la U y la I. Entonces, hay un triptongo. Averigüéis, güeyes. Pues tengo que la U sí se pronuncia porque hay diéresis sobre la vocal y se encuentra al lado de la vocal abierta la E y otra cerrada a su lado. Entonces en averigüéis se pone tilde en la E porque también se convierte en una palabra aguda por la ubicación de su sílaba tónica. Averigüéis, güeyes. Ahí recae la mayor fuerza de voz. Por lo tanto, al ser aguda, se tilda sobre la vocal abierta. ¿Ya? Ese es el triptongo. Veamos ahora el hiato. El hiato es una separación de dos vocales. Por eso siempre decimos que el diptongo es el matrimonio, la unión, mientras que el hiato es el divorcio, la separación, ¿no? Se separan las dos vocales. Pero hay dos clases de hiato, dos clases de hiato. Ese hiato va a producirse de la siguiente forma. Cuando es simple, dos vocales abiertas se deben de separar. A con E, A con O, se separa. ¿Ven? Esa es la primera. Por eso decimos cooperar. Ahí encuentro dos vocales abiertas, cada uno forma una sílaba diferente. La letra H no afecta en la formación de los dictongos, de los hiatos, no afecta en nada. Simplemente en rehenes, por ejemplo, encuentro la E con la otra E. La letra H, ¿hacia dónde va? ¿Se queda con la anterior o va con la siguiente? Pues siempre que haya una consonante entre vocales, esta consonante se va con la siguiente vocal. ¿Eh? Se va con la siguiente vocal. Por eso que en rehenes esta letra H se quedó con la siguiente E, ¿no? Formando justamente una ruptura, ¿no? Consonante entre vocales va con la siguiente vocal. Luego, cooperar, la O con la O. Tengo que formar sílabas diferentes. ¿Ven? Hay una ruptura. Pero también el hiato simple tiene una segunda combinación. Y la segunda es que haya dos vocales cerradas iguales, idénticas. Eso puede suceder. Expresiones, claro, las expresiones son menores, pero a veces podemos escuchar, por ejemplo, cuando decimos tita. Y en tita, la I con la I se juntan y ambas son vocales cerradas iguales. ¿Sí? Dumbiro, la U con la U, también. Esa palabra tiene dos vocales cerradas iguales, la U con la U. Ese sería el hiato simple. El hiato acentual. En el caso del hiato acentual, vamos a encontrar que es la vocal cerrada la que se vuelve tónica. Tiene que automáticamente tildarse.
no respetan las reglas generales de tildación. Simplemente vamos a tildar porque estamos enfatizando sobre la vocal cerrada. Tenemos, por ejemplo, países. En esta palabra la vocal abierta está al lado de una vocal cerrada. Se debe separar cada uno en su sílaba. Dumbiro igual, ¿no? La U con la U. Perdón, sí, acá, países, perdón, países. Aquí la A con la I tónica hay una ruptura, ¿no? Una ruptura. Y en egoístas igual, otra ruptura. Cuando es viceversa, la cerrada tónica al lado de la abierta, pues la vocal, ya sea la I o la U, debe de tildarse automáticamente. Por eso que en los exámenes tienen que fijarse en esta vocal y sobre todo, te fijen si es un punto o si es una tilde. A veces no se nota muy bien. Entonces ustedes tienen que inmediatamente acentuarlo. Cuando es un hiato acentual, la vocal cerrada es la que lleva tilde. Todas las cerradas. Entonces hay una ruptura, ¿ya? En todos. Simplemente al pronunciar uno se da cuenta. Países, no digo países, países. Fría, no digo fría. Púa, no, no es púa. Egoísta, no es egoísta, ¿no? ¿Ven? Entonces al momento de pronunciar uno se fija también en esos detalles. El hiato acentual tengo que observar que sea la cerrada la que tiene mayor énfasis, ¿no? Al lado de una vocal abierta, ¿sí? Además, sabemos que los hiatos acentuales no respetan para nada las reglas generales de tiración. Por ejemplo, en el caso de fría o púa, son palabras graves por la ubicación de la sílaba tónica. No deberían de tildarse porque terminan en vocal, pero se da por el hiato acentual, ¿ya? Bueno, entonces en el caso del simple no hay problema, dos vocales abiertas se separan y dos cerradas iguales y con I o con U también se separan. ¿Ya? Vamos a la pregunta 12, creo que me decías, a ver, 12, ¿no? A ver qué me dices, Yair. Buenas tardes, Miss. Para que haya concurrencia vocálica tiene que tener sonido las vocales, claro. Las vocales tienen que tener pronunciación, tienen que escucharse cada una de las vocales. Sobre todo, tienes que tener cuidado con la U cuando está al lado de una G o una Q, también a veces pueden suceder, ¿no? A ver, por ejemplo, mm, si me dicen, a ver, en la palabra quiero, ¿hay dictongo o hay trictongo? ¿O hay hiato? A ver, ¿qué hay ahí? ¿Qué habrá en quiero, chicos? Diptongo. Dictongo. ¿Cómo separo la palabra quiero? Kie y el ro. Ujú. Voy a tener quiero. Iro, voy a separar más. Ero. El dictongo, ¿entre qué vocales se produce? Porque aquí hay varias vocales. ¿Cuáles son las vocales que forman dictongo? A ver, les ayudo. El dictongo
se da entre la I y la E. ¿Cómo se está pronunciando? Este sonido QU, recuerden que se representa por el fonema K, ¿no es cierto? Este dígrafo, o sea, dígrafo porque son dos letras que están representados por un fonema. Pero la U por eso no se está pronunciando, pero sí la I y la E. Así que el dictongo se puede dar allí, entre la I y la E. Bien. Vamos a ver qué nos decía en la pregunta 2. En el habla se aprecia una tendencia antihiática en la expresión de algunos verbos y otras veces los hablantes no insertan, ¿no?, i en los gerundios con hiato simple. De acuerdo con lo afirmado, seleccionen la alternativa que presenta uso normativo de los hiatos. A ver. Entonces ahí tenemos que nos dice la letra C. Estamos previendo un incremento salarial, ¿no? El gerundio previendo de prever es un diptongo. Un incremento salarial es un diptongo. A ver, esta pregunta dice, la demás alternativa, la expresión correcta de los hiatos sería Joaquín. Ah, claro, acá están cambiando, ¿no? Joaquín, esto no es Joaquín como un diptongo, sino debe ser Joaquín, ¿no? Eso es lo que están corrigiendo. Repasa las lecciones de economía. En economía, ahí hay un hiato acentual, hay una ruptura. Ahí está bien. ¿No? Pero aquí había una observación, ¿no? La O con la E. Por salir apresurada me golpeé. Aquí hay otra observación. Es golpeé, ¿no? Golpeé. PE, E con E. Para observar que se está a veces cambiando la forma de pronunciar, justamente. Se pronuncia, algunos lo pronuncian como un diptongo cuando debe de ser un hiato. Golpeé, golpeé. Estamos previendo un incremento salarial. Uso normativo de los hiatos. Previendo. Salarial, ahí no hay ningún problema. Trayendo, preveyendo, previendo. ¿Mm? Ahí no hay error. Luego, ¿qué más dice? Anita vino a casa trayendo, claro. Esta palabra trayendo es incorrecto también. Acá no hay hiato. No hay hiato en trayendo. No se pronuncia trayendo, sino trayendo. La forma es trayendo. Ya esto cambia a una Y, ¿no? Trayendo. Bocaditos salados. Y en la otra dice, Lucas ha estado
proveendo a la asociación. Acá también lo están poniendo como un hiato. Y el verbo es proveer, sí. Al convertirse en un gerundio, cambia por y, proveyendo, proveyendo. Esa es la forma, ¿no? Eso es lo que me están corrigiendo, ¿no? Estamos detectando las variantes donde no hay de observar nada. Es obviamente en la C. Estamos previendo. El verbo es prever y su gerundio es previendo. En realidad son dictongos, ¿no? Este sería mantener un dictongo. O sea, por el uso adecuado, están colocando por eso la C. Todo lo demás, digamos, habían errores al usar, al usar estos gerundios, por ejemplo, como hiatos, ¿no? O esta secuencia como dictongo, igual que Joaquín o golpeé, cuando debe de ser hiatos allí, ¿no? Solo por eso, señala que uso normativa de los hiatos. A ver, en ese precio. ¿Qué otra pregunta queríamos? Podemos revisar, a ver la pregunta 10. Mientras van revisando la pregunta 10, a ver, Geraldine, voy a fijarme en tu pregunta. Wow.
Ya, a ver chicos, en esta pregunta 10 dice, el hiato es una secuencia de vocales que pertenecen a sílabas diferentes. En el español, las palabras pueden presentar hiato simple o hiato acentual. Teniendo en cuenta la información anterior, marque la alternativa que presente hiato simple y acentual respectivamente. A ver. Tenemos en Mía, acá hay un hiato acentual y no había más, ¿no? Cerca del aeródromo, acá la A con la E, este es un hiato simple. Vivía, acá se produce una ruptura, la I es tónica al lado de la A, ese es un hiato acentual. Esta es mi respuesta, ¿no? Él tenía hiato acentual, extraordinario, la A con la O, hiato simple, no había más. Pelean, hiato simple. Ahora hay una ruptura, hiato simple. Vocales abiertas se separan. Ruido y dictongo. Proviene y dictongo. Patricia y dictongo. Entonces, todas estas palabras que hemos marcado tienen hiatos, ya sea simples o acentuales. Como me pedían en este orden, obviamente la respuesta va a ser la letra B, ¿no? La letra B. Aquí está la ruptura y aquí también, ¿ya? En el caso de, a ver, Geraldine, esa pregunta, ese ejercicio es del examen, ¿no? Sí, profesora, del ciclo anterior. Le quería preguntar Ah, sobre todo por el enunciado 2 porque yo pensé que era verdadero, pero es falso, parece, según la respuesta. ujú. Y en Sí, el sí, último sí. enunciado no me queda muy claro todavía que es semiconsonante. Ya, lo que pasa es que pierde ese valor, nos dice, cuando hay un dictongo descendente, como estamos viendo en Paila, ¿no? En Paila forma una sola sílaba y esa I, digamos, está considerado como una semiconsonante, ¿no? Dice, ¿no? O sea, está en caída, digamos, ¿no? Y a ver qué dice, tiene dos sílabas, la primera, claro, con la consonante P más la vocal A y la semiconsonante I. Ese es verdadero, ¿no? Está por el dictón. Y en el caso de diente, también es al revés, ¿no? Porque primero está el dictongo también en diente, dien, pero es la vocal cerrada que va al inicio. Y luego está la vocal abierta, ¿no? Después que la E. Entonces, en ese caso se vuelve como una semivocal, ¿no? Como lo están llamando. Entonces, ¿qué decía? Dice, tiene dos sílabas, la primera con la consonante D y las vocales I, E, más la consonante N. Claro. Pero tiene dos sílabas. Mira, la primera y ¿cuál es la segunda? No te está colocando ahí tampoco. Ah, no la mencionan. Claro, entonces Ah, ok. como que también ahí hay una trampita, ¿no? Te juegan mucho con demasiados términos a veces. Esa es hace la oca, pues, ¿no? Definitivamente. Pero al final, te das cuenta, te está presentando solo el primer caso, pues, ¿no? Determina verdadero y falso. Tiene dos sílabas. La primera con la consonante de la consonante. Y ahí nomás quedó. ¿Sí? Acá sí Mira, la segunda. Acá sí en la primera te dice no. Y la segunda I. Porque hay una ruptura, ¿ves? A, I. La primera es la A y la segunda es la I. La H no se cuenta. Entonces, está bien, ¿ves?
Profesora, y en la Dime. 4 entonces, la semiconsonante y por la entonación también de la sílaba, Es la ¿verdad? ubicación es la ubicación de la vocal Ah, cuando okey. está en forma decreciente, ¿no? Prácticamente, de una abierta a una cerrada. No usamos en realidad mucho esos términos, pero sí, pues en los exámenes pueden a veces colocarles, ¿no? Semivocal, semiconsonante, ¿no? Entonces, de todas maneras hay que revisarlo. En esa pregunta, la respuesta es la E, la E. Vamos a ponerlo ahí, la B, E, ¿no? ¿Mm? Bien, ¿alguna otra pregunta les gustaría que vayamos revisando? Ya hemos hecho la 10, 11, 12, que está por ahí la 12 un poco confusa en cuanto al juego de palabras, sobre todo al momento de pronunciar. Vamos subiendo, a ver la 9. Dice, las secuencias de vocales pueden ser homosilábicas o heterosilábicas. Cuando hablan de homosilábicas es porque las sílabas, obviamente, o las vocales están formando una misma sílaba, o muy igual. Ahí están los dictongos y están los trictongos. Y cuando son heterosilábicas, o sea, las vocales forman sílabas diferentes, se encuentra el hiato, ¿no? Según la afirmación anterior, marca la alternativa que presenta solo secuencias homosilábicas, solo secuencia homosilábica. A ver, por acá está la respuesta, pero igual revisen las otras alternativas. A ver. A ver, por ejemplo, en la A decía, Mateo se torció el pie y luego se aplicó hielo. Por acá hay hiatos. Mateo, E con O se separa. Es un hiato sin. Torció, hay un dictongo, ¿no? La O está tildada, pero no afecta. Recuerden que cuando la vocal abierta está tildada, al lado de una cerrada, no.
no cambia, ¿no? En pie también hay un diptongo, cerrada más abierta. En luego también hay un diptongo, cerrada más abierta. Se aplicó una hielo, cerrada más abierta. Todos son diptongos. En la B, en el estudio de Rocío participan ancianos. Estudio, vocal cerrada y abierta, diptongo. Participan ancianos en ancianos, porque en Rocío hay un hiato acentual, ¿no? La I es tónica. Así que hay dos diptongos. C. El método semiautomático. Aquí encuentro una vocal abierta que es la A entre dos I con la U. Entonces la sílaba es miau. Obviamente el triptongo se da en estas tres vocales. La abierta entre dos cerradas. Esta es una también combinación del triptongo. Es más apropiado. En la palabra apropiado tengo un diptongo. La I con la A. Entonces se da dos casos de secuencias homosilábicas. Uno el triptongo y el otro el diptongo. A pesar de que es uno incluye dos formas distintas, ¿no? A la primera que había más cantidad, pero todos eran del mismo caso, solo diptongo. El puerto de Chancay, pues acá en puerto diptongo. Chancay, esa Y vocal, así que hay diptongo, genera más empleos. Acá hay hiato, E con O. Leonardo, hiato, E con O. Toma demasiados, sia, diptongo. Antihistamínicos. Aquí hay una ruptura entre la I con la I. Esto es un hiato simple. Vocales cerradas iguales se separan, ¿no? Igual que acá había un hiato simple, dos vocales abiertas se separan. Aquí había un hiato acentual donde la I es tónica, se separa. Había más. En empleos, también un hiato simple, la E con la O se separa. El nombre de Leonardo también. ¿Ya? Como que practicamos, nos sirve para fijarnos, ¿no? Así que la alternativa que presenta solo secuencias homosilábicas nos dice que estaría en la letra C, ¿no? Letra C. Salió raro esa X. Ya está. ¿Ya? Dice en el enunciado sobre grupos homosilábicos, el triptongo iau, en semiautomático el diptongo ya, en apropiado. Estamos de acuerdo entonces. Letra C. Bien, la 8 ya está.
A ver, silabeo. Estos son los silabeos ortográficos. Hablamos de un silabeo ortográfico, es lo que nosotros hacemos o aplicamos constantemente, ¿no? Así que tenemos que recordar algunas formas. Cuando la consonante se encuentra entre vocales, siempre se va con la siguiente vocal. Cualquier caso, ¿no? Se va con la siguiente vocal. Entonces, a ver. Y luego fijarse, pues, en la concurrencia de vocales, aplicar para poder fijarse. Por ejemplo, a ver, su último video, por ejemplo, acá, en video hay un error, porque esta secuencia de vocales, la E con la O, se debe separar formando sílabas diferentes por el hiato sí. Es primero en tendencias. Otra vez veo secuencia de vocales y la I con la A no deben por qué separarse, debe de estar en una sola sílaba. Entonces es un error que haya separación. La música clásica, acá en música no hay nada, clásica, relaja. Pues miren acá, la L obviamente no se va con la consonante anterior, no se forma en rel, aja, no, es relaja. Entonces la L tiene que, acá hay una separación, y forma una sílaba con A. Relaja. ¿Sí? Tiene por qué la consonante quedarse con la anterior. Solo se queda con la anterior cuando se duplica la consonante, ¿no? Por ejemplo, en diccionario. Dic, ahí vean la consonante y luego empieza recién la otra, cio, ¿no? Cuerpo no había del bebé. Está bien. Reír, hay una ruptura, la I es tónica. Disminuye, correcto, los niveles también de cortisol. Acá está bien, Paco. Está, solo tenía un error. La voz de falsete, está bien, falsete, ¿ven? Permite llegar a notas altas. Esta no tiene ningún error. Está formando sílabas correctamente, ¿no? La vocal y su consonante. El mango, está bien, aporta, también es correcto. Antioxidantes, aquí hay error. Anti tiene que separarse en dos sílabas. Anti y tioc, así, la I con la O no se debe separar porque hay unión. Tioxidante, lo demás está bien del cuerpo, ¿ya? Entonces nos quedaba la letra D. Vamos a comprobar. Efectivamente, acá está. La letra D era la respuesta correcta. Comprueban entonces cómo era la separación. La separación que hemos acá señalado, ¿no? Sigue habiendo error, miren. La música clásica relaja, acá sigue habiendo error. Hay que separar acá, ¿ya? Es relaja. Después, ¿qué más hay? Ya, solamente acá en relaja ya saben que tienen que corregir. En el solucionario mismo, ¿ya? Le faltó el guioncito a la última sílaba ja, ¿ya? ¿Hasta ahí está claro, chicos?
Ya vamos ahora a la sexta pregunta. Háganlo, chicos. Voy a buscar agua. En esta pregunta 6 decía, según el acento, las sílabas se clasifican en tónicas y átonas. Además, de acuerdo con su estructura, se agrupan en libres y trabadas. Conforme con ello, correlacione las sílabas subrayadas con sus respectivas clases. Luego marque la correcta. Vamos a empezar entonces. Dice, el héroe nacional fue reconocido por su honor. Honor. Han subrayado esta sílaba. Honor. Nor. Entonces yo puedo deducir qué honor tiene la mayor fuerza de voz. No es honor, sino honor. Así que es tónica. Puede ser la A o la C. Pero ahora me fijo en la terminación. Es una tónica que termina en consonante. Así que es una trabada, porque las trabadas o cerradas terminan en consonante. Entonces lo relaciono con la A. Mi sala con esencia de algodón. Y han subrayado E. Aquí en esencia tengo la mayor fuerza de voz en sen, esencia. Quiere decir que la sílaba E y la sílaba cia, que ahí había un dictongo, son átonas, ¿no? Porque la mayor fuerza de voz es en sen, esencia.
Entonces es una átona que solo está formado por un núcleo silábico que es la vocal. Es una átona libre, ¿no es cierto? Es una átona libre o abierta. Los recuerdos de su niñez emocionan a Patty. Han subrayado la sílaba 2, pero en la palabra recuerdos, la sílaba tónica es cuer, recuerdos. Cuer, hay un diptongo, la U con la E se mantienen unidas. Entonces forma la sílaba tónica cuer. Las demás son átonas, re y dos. Entonces es una átona que termina en consonante S, entonces es una trabada. Es una trabada. Emilio obtuvo el grado en nuestra universidad. Grado. Grado. Esta es la mayor fuerza de voz, ¿no? Esta es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz, eso es tónica. Y termina en vocal A, entonces es libre o abierta. ¿Ven? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Simplemente nos fijamos en la correlación y debería ser la letra B. Ahí está. Lo mismo, sí, la B, solo que con los colores uno visualiza mejor, ¿no? Ya está. Ustedes cuando analicen, pues hay que pronunciar bien la palabra para saber si es átono, si es tónica, y luego fijarse en sus terminaciones. Pregunta 5. Vamos a ver los tonos. Ya lo hemos hablado. La entonación es una característica de las oraciones del español. En los enunciados tal, me pides saber las inflexiones que aparecen. A ver, chicos, ahí está la respuesta, pero vamos a tratar de hacerlo nosotros mismos. A ver, un minuto.
¿Listo, chicos? ¿Cómo sería ese, esa entonación en esos tres enunciados? Vamos a ver. Compra tu departamento totalmente equipado. Cuando yo utilizo los signos de exclamación, voy a encontrar un, un tono descendente, ¿no es cierto? Entonces allí yo tengo que puede ser la D o la E. Vamos a ver cuál, ¿no? Compra tu departamento totalmente equipado. Ahora. Encontraron a la niña a salvo en un parque. Estoy afirmando, esa es una oración enunciativa. Esa oración enunciativa es siempre descendente. Entonces ya descarto la E. ¿Sí? Y la última es una pregunta. ¿Sabes el significado de la palabra respeto? ¿Sabes? Sí o no, me van a decir, ¿no? Entonces, esa pregunta es una pregunta interrogativa, interrogativa, directa, porque están presentes los signos de interrogación, total, la cual es ascendente, ascendente. La respuesta era la letra D. Comprobamos. Nos dicen que el primer enunciado es de tipo imperativo y su entonación final es descendente, ¿no? El segundo, o sea, compra, hay una orden, ¿no? El segundo es de tipo declarativo o también llamada oración enunciativa y su entonación también es descendente. Finalmente, el tercer enunciado es interrogativo directo, acá falta directo, total, directa total, interrogativo directo total, con entonación ascendente. Las interrogativas directas totales siempre tienen una respuesta de un sí o un no. Ya está. Vamos a hacer la pregunta 4. A ver, otra vez, juntos.
Veamos entonces la pregunta número 4. Decía, en el español los fonemas suprasementales son dos, el acento y la entonación, ¿no? Algunos le dicen también el tono. El primero tiene como dominio la palabra, mientras que el segundo la oración. La función distintiva por el acento a nivel de palabra y por el tono a nivel de oración. De acuerdo con la afirmación anterior, seleccione la opción que presenta una función distintiva de ambos, ¿no? Una función distintiva del acento y del tono. A ver, podemos a veces buscar primero la palabra. O sea, quizás por ahí lo podemos hallar con facilidad cuando podemos ver de que es posible trasladar el acento, ¿no? A ver, dice, el anciano bailó marinera norteña. Puedo decir bailó, bailo, ¿no? Podría cambiar por el tono, por el acento, perdón. Pero la oración bailó es un cambio a nivel de palabra, pero también el sentido de la oración no va a ser correcto. El anciano bailo marinera, no puedo decir, ¿no? Palabra aislada hay un cambio por el acento, pero en la misma oración, pues no mantiene esa concordancia. Ahora, el enunciado en sí es una exclamativa. Entonces, como exclamativa, su tono es descendente, no permite la función distintiva. Solo en las oraciones enunciativas y las interrogativas directas o tales lo permite. Así que descartado. En la B, saludo a los familiares amablemente. Veo que la palabra saludo, aquí está la mayor fuerza de voz en lu, saludo. Y yo podría cambiar la ubicación de esa palabra si yo digo saludó, ¿no es cierto? Y obviamente tendría que ponerle tilde. ¿Para qué? Para que se produzca esa función distintiva. Entonces, a nivel de palabras, saludó y saludo no cambian el sentido de la oración, ¿no es cierto? Saludó. ¿Ven? Se ha trasladado a la última sílaba. Se ha trasladado a la última sílaba la mayor fuerza de voz como aguda. Saludó a los familiares amablemente. ¿Ven? Entonces ya tenemos por el acento, por el tono. Este enunciado es un enunciado que está afirmando, entonces es descendente. Es una oración enunciativa. Cuando yo le coloco los signos de interrogación, saludó a los familiares amablemente. Fíjense que voy a cambiar, o puedo decir saludo a los familiares amablemente también. Esta va a tener un tono ascendente, un tono ascendente. ¿Ven? Entonces la función distintiva se encuentra allí. Estamos viendo cómo la oración
se convirtió en una interrogativa directa por los signos llamada total. Y esta puede ser entonces ascendente. En cambio, en la afirmación, descendente. ¿No? Si quiero, puedo mantener la misma forma interior. Saludo a los familiares amablemente. La pregunta, ¿no? Ahí está mi respuesta. Porque tiene los dos, ¿no? ¿Ven? Ahí está. Las demás, a ver qué decía. Las sábanas de algodón ya secaron. Ahí no hay ninguna palabra. ¿Mm? Por el acento faltaba. Elías leyó el discurso con emoción. Tampoco. Esta podía ser descendente. Esta también. No, esta de acá. Elías leyó. Este es ascendente. Es una interrogativa directa total. El canto de las aves es muy relajante, descendente. ¿Eh? Pero no había, pues, por el acento, así que descartada. Solo la B tenía ambas. ¿Ya? ¿Se entendió, chicos? Los que están ingresando recién. ¿Mm? Bien. Ya nos faltan pocas preguntas. A ver, practicamos en la 3, en la pregunta 3, por favor. Me decías la A. Por ahí creo. A ver, o se borró. En la pregunta 3 decía entonces, en la lengua española, las frases y oraciones presentan el rasgo de la entonación. En la parte final de la frase, el tono puede ser ascendente, descendente, horizontal. De acuerdo con lo mencionado, correlaciona adecuadamente la columna de los enunciados con su respectiva curva tonal. A ver, Mónica, ¿estás lista para postular? Aquí le hablo Mónica, que es el vocativo, pero no está en la misma pregunta, ¿no? Entonces, ¿estás lista para postular? Ustedes van a decir sí o no están listos. Esta es una pregunta total, ¿no? Sí estoy lista, no estoy lista. Estas interrogativas siempre son ascendentes. Recuerda que a caballo regalado, ahí aparecen los puntos suspensivos, lo cual significa que falta completar el enunciado. Entonces, eso
va a suceder con las oraciones inconclusas o incompletas, y por lo tanto su tono va a ser horizontal, ¿no? Tipo de tono. El alcalde sonríe amable a la gente. Esta es una oración enunciativa. Está afirmando. Toda oración enunciativa es descendente. Entonces, de acuerdo con ello, ya tengo mi respuesta, ¿no? Estaría en la D. ¿Ok? Voy a poner cargador. A ver, chicos, entonces ahí está comprobado. Ahora vamos a hacer la pregunta 2. A ver, chicos. Buenas tardes, profesora. Hola, Tracy, ¿cómo estás, hija? Le quisiera hacer una pregunta, profesora. ¿Qué son los márgenes silábicos? Los márgenes silábicos van a ser las consonantes que acompañan a las vocales. Entonces hay márgenes silábicos, o sea, hay consonantes que están antes, se les llaman anteriores, y otras consonantes que van a estar después de la vocal. Entonces son márgenes posteriores. A las vocales se les llaman núcleos silábicos, ¿no? Esa sería. Gracias, profesora. De nada, Tracy. Mm. En esta pregunta número 2, dice, en la lengua española las oraciones interrogativas directas, totales, también se le dice absolutas, presentan tonema ascendente. Según ello, seleccione la alternativa donde la oración presenta ese tipo de inflexión tonal. A ver, recuerden que las exclamativas son descendentes. Qué hermosa melodía, Alejandro. Descendente. B. No recuerda dónde dejó la tarjeta.
descendente. ¿Cómo es el proceso de matrícula? Estas son las interrogativas directas parciales. Descendente. Claro. Los Romero eran muy carismáticos. También es descendente. Todas las oraciones enunciativas que afirman o niegan son descendentes. ¿Sabes por qué no vino hoy Isaac? Acá empieza desde el verbo, ¿sabes por qué? Entonces ustedes me van a decir, ¿sabes por qué no vino? No sé, yo sí sé. Y cuando eso sucede, cuando hay una respuesta breve de un sí o un no, el tono es ascendente porque es una interrogativa directa total o absoluta. La respuesta estaba en la letra E. Es una interrogativa directa, absoluta o total. ¿Tá? Y nos queda la última pregunta. Acá está la respuesta, pero igual léanlo para que puedan analizar. El acento presenta posición libre, es decir, puede situarse en la última, penúltima, antepenúltima sílaba de los polisílabos, las palabras que presentan más de una sílaba, ¿no? Además, en algunas palabras cumple función distintiva. Claro, no en todas las palabras se logra esa función distintiva porque no en todas se puede el acento trasladar, ¿no? Solo hay algunos casos, por ejemplo, hábito, habito, habitó, diálogo, dialogo, dialogó. ¿Qué más? Práctico, practico, practicó. Son esas algunas de las palabras que suelen actuar como función distintiva porque permite ese cambio. Entonces dice, considerando lo expuesto, marquen la alternativa donde el rasgo prosódico referido cumple una función distintiva. Entonces, la función distintiva por el acento. Entonces tenemos, ya sé quién es el nuevo asistente. Y afirmando. No hay palabra que va a cambiar por el acento, que aparecen en las palabras polisílabas, no en los monosílabos. Pinto los paisajes con acuarelas. Pinto, puedo decir pintó. Entonces aquí hay una palabra que me permite el cambio de ubicación de la sílaba tónica. Pintó, entonces en pin está acá y luego pintó en la última. Hay un cambio que se produce en el acento. Entonces pintó los paisajes con acuarela o pintó los paisajes, no cambia el sentido y la palabra cumple esta función distintiva. El célebre actor llegó el domingo. Si bien la palabra célebre también puede decir celebré, celebre, pero fíjense cómo el sentido de la oración va a variar si lo cambio, ¿no? No puede decir el celebré, no. Acá está actuando como un adjetivo, entonces no como un verbo. Así que no es posible. ¿Ven? Solo comió un plátano en la cena. Tampoco.
¿no? En el caso del verbo, de la palabra solo, de este adverbio, recuerden que se aplica en los casos de tilde diacrítica. Ahora la palabra solo no lleva tilde, simplemente. Es una palabra grave que termina en vocal. No se diferencia con tilde diacrítica. Puede ser un adverbio si equivale a solamente o un adjetivo si se refiere a alguien único, ¿no? Sin compañía. Después dice, trabajaremos hasta el amanecer, tampoco hay nada. Así que el acento cumple la función distintiva en la palabra pinto, puesto que opone su significado a la palabra así es. Bien, chicos. Hemos recorrido las 12 preguntas, reforzando la explicación de cada una de ellas. Espero que todo haya sido claro y puedan seguir practicando en casa. Ahí están los de la sílaba. Acá era margen anterior, donde está antes de la vocal, o margen posterior. ¿Ven? Ahí está. También hablamos de los grupos vocálicos, cómo reconocerlos. Con eso era suficiente para resolver las preguntas. ¿Ya? Yo voy a permanecer todavía hasta las 5 aquí esperando quizá que se conecten otros jóvenes y ustedes siéntanse libres de permanecer o retirarse, no hay ningún problema. Chicos, espero que los haya ayudado en este repaso. A ver, Miyuki. En el caso del hiato simple, las vocales abiertas también tienen que ser idénticas. Pueden ser idénticas o pueden ser diferentes. Igual se mantiene porque hay hiato simple con dos vocales abiertas, las cuales pueden ser iguales o diferentes, ¿no? Por ejemplo, una A con otra A, una O con una O, pero también puede ser diferente si yo tengo una A con una O, una E con una A. Ahí hay hiatos, por ejemplo, simple con vocales abiertas, ¿no? En el caso de el hiato simple con vocales cerradas, estas sí obligatoriamente deben de ser iguales.
Las cerradas sí deben de ser iguales. Una I con otra I, una U con otra U. Por acá, ¿ves? ¿Dónde estaba? Aquí. El hiato simple debe ser iguales, los hiatos. Cambio las abiertas, no interesa si son iguales o diferentes. Entonces, solamente hay estas dos opciones, I con I, U con U, nada más. En cambio, en el dictongo, por eso hay que fijarse en el dictongo, también hay dos cerradas, pero las cerradas deben de ser distintas para que haya unión. La U con la I nunca se separa, aunque alguna de ellas lleve tilde, ¿ya? Siempre permanecen juntas. De nada.
No se olviden también que en el caso de los dictongos, no hay dictongos en los dígrafos. Ge, gui, que o ki. Allí no hay dictongos porque la U no se pronuncia. No hay dictongos. Esos sonidos no hay. Guerra, guiso, queso, guiso, ahí no hay, ¿no? Aunque esté la U, no se está pronunciando esta vocal. Para que haya dictongo, tengo que pronunciar esa vocal, como en el caso de wi, o puedo decir we, we, ¿no? Desagüe, por ejemplo. Entonces ahí hay dictongo. Solo si está la diéresis, que son los dos puntitos sobre la vocal. ¿Ya? La letra H no afecta la formación de dictongos ni de hiatos. No se olviden. Siempre que una consonante está entre vocales, se va con la siguiente vocal. Para el caso de silabeo. ¿Ven? Rehenes va con la siguiente. En el caso de cohibido, la H está entre estas dos vocales porque acá hay un dictongo, ¿no? Luego, en el caso del trictongo, la vocal abierta puede llevar tilde. Por ejemplo, averigüéis. Se tilda en la E porque es una palabra aguda que termina en S. Se tilda sobre la vocal abierta. O sea, se aplica la regla y por eso lleva tilde, pero no afecta en nada. Por eso acá le he puesto un paréntesis para que ustedes sepan que no va a afectar en nada. Se mantiene unido. Y la Y al final de palabra tiene sonido vocálico. ¿Ya, chicos? Bien, hemos llegado ahora sí al final de nuestra clase, de nuestra consulta académica. Espero que les haya servido. Sigan asistiendo a los diferentes cursos, por favor, para que así despejen cualquier duda. Les dejo un abrazo. Hasta la próxima semana. Cuídense mucho.